Muy buenas noches. Tenemos hoy la lectura de la liturgia de la palabra del día de viernes 23 de agosto, de la 20ª semana del tiempo ordinario, ciclo B. Bueno, vamos a nuestro misal y tenemos hoy una fiesta especial. Celebramos a Santa Rosa de Lima, Virgen, ¿no? La primera santa latinoamericana, peruana ella, ¿no? Bueno, por eso hoy se lee el propio de las vírgenes, ¿no? Que es unas lecturas especiales que se relacionan pues con la fiesta de Santa Rosa de Lima, Virgen. Bueno, entonces vamos con la primera lectura. Tenemos la lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 7, versículos del 25 al 35. Bueno, entonces, eh, obviamente va a hablar acerca de la virginidad, ¿no? El estado célibe y también del matrimonio. Entonces, San Pablo nos dice, les dice a los corintios, ¿no? Hermanos, respecto al celibato, no tengo órdenes del Señor, sino que doy mi parecer como hombre de fiar que soy, por la misericordia del Señor. Estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así. O sea, se refiere al estado célibe, ¿no? Como él, ¿sí? Conservándose virgen. Lo mismo a las mujeres, ¿no? Y entonces continúa, ¿estás unido a una mujer? No busques la separación. ¿Estás libre? No busques mujer. Aunque si te casas, no haces mal. Y si una soltera se casa, tampoco hace mal. Pero tales sufrirán la tribulación de la carne. Yo respeto sus razones. Digo esto, hermanos, que el momento es apremiante. Queda como solución que los que tienen mujer vivan como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que están alegres como si no lo estuvieran. Los que compran como si no poseyeran. Los que negocian en el mundo como si no disfrutaran de él. Porque la representación de este mundo se termina. Bueno, entonces San Pablo aquí lo que les está diciendo es que, pues, que se, que decidan, ¿no? Que decidan si se casan o quedan célibes o vírgenes, ¿no? En cualquiera de las dos posibilidades, pues, que no se enorgullezcan o se envanezcan mucho, ¿no? Por eso dice, los que lloran como si no lloraran, y los que están alegres como si no lo estuvieran. O sea, voy a dar un equilibrio. Eso es lo que prácticamente dice aquí. Y continúa. Dice, quiero que se ahorren preocupaciones. El soltero se preocupa de los asuntos del Señor, buscando contentar al Señor. En cambio, el casado se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su mujer, y anda dividido. Lo mismo la mujer sin marido y la soltera se preocupan de los asuntos del Señor, consagrándose a ellos
en cuerpo y alma. En cambio, la casada se preocupa de los asuntos del mundo, buscando contentar a su marido. Les digo esto, les digo todo esto para su bien, no para ponerles una trampa, sino para inducirles a una cosa noble y al trato con el Señor sin preocupaciones. O sea, tanto los que se quedan célibes o vírgenes y no se casan, como los que se casan. Entonces, cualquiera de las dos es noble. El que se casa se preocupa de su mujer, la mujer se preocupa de su marido, ¿sí? Y lo contrario, ¿no? Si no se casa, pues se ocupa del Señor, ¿no? Lo mismo la soltera, la virgen, ¿no? Se ocupa del Señor. Y dice, para que el trato con el Señor sea sin preocupaciones, porque las dos cosas son buenas. Él, él dice que se ha quedado célibe, ¿no? Que inclusive dice como consejo que es lo mejor, pero no quiere pues influir a pesar de que ya lo dijo, ¿no? Dijo es algo mejor, más excelente, lo dice, ¿no? Pero porque tiene él esa misión, ¿no? Y precisamente por eso no se casó, no se casa, porque está consagrado al Señor. Entonces de ahí viene el famoso celibato, ¿no? Que la Iglesia ha establecido para quienes desean, ¿no? Eh, ese orden de vida al servicio del Señor. Bueno, vamos al Salmo responsorial, que ya lo habíamos leído una ocasión pasada, cercana. Es el Salmo 44, cuyo responso es: llega el esposo, salgan a recibir a Cristo el Señor. Entonces nos dice el salmista: escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Prendado está el rey de tu belleza, póstrate ante él, que él es tu Señor. O sea, en referencia a quienes se quedan célibes, ¿no? O vírgenes consagradas al Señor. En este caso, las monjitas, ¿no? Las comunidades religiosas. Ya entra la princesa, bellísima, vestida de perlas y brocado. La llevan ante el rey. Con séquito de vírgenes la siguen sus compañeras vírgenes también, ¿no? Y habla del rey aquí en alusión al Señor, ¿no? A Jesucristo. Y continuamos con el Salmo 44. Dice, las traen entre alegría y algazara. Van entrando en el palacio real. A cambio de tus padres tendrás hijos que nombrarás príncipes por toda la tierra. Bueno, esto se lo dice ahí a la Virgen, ¿no? Que es figura de la Santísima Virgen. La reina, ¿no? La reina que está, dice, de pie a la derecha del rey, engalanada con oro de Ofir, ¿no? Con bueno, eh, vestimentas doradas. Bueno, aquí no lo dice, ¿no? En la anterior que veíamos sí habló de la reina, ¿no? Muy bien, vamos al Evangelio. En esta oportunidad tenemos a San Mateo, que ya también lo vimos, ¿no? Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 12. Bueno, también es un pasaje bastante conocido. Nos dice San Mateo: en aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió:
¿No han leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre. Entonces, aquí podemos ver que los judíos, en este caso fariseos, se acercan para ponerlo a prueba, como siempre, ¿no? ¿Por qué lo hacen? Porque ellos estaban acostumbrados, era eh, una licencia, digamos, ¿no? Una concesión que había hecho Moisés a los judíos por la dureza de su corazón, como nos lo va a decir luego. Pero él dice, no era así al principio, ¿no? No era así. Instituyó Dios el matrimonio con Adán y Eva, recuerden en el Génesis, ¿no? Y los bendijo. Al bendecirlos los casó, ¿no? Y les dijo, creced y multiplicaos. Ese es el primer matrimonio, no es un invento humano, no es algo que ha instituido el mismo Dios al crear al hombre y a la mujer. Y se unirán los dos y ya serán uno, una sola carne. Pues obviamente es un misterio que solamente lo entendemos a la luz del mesianismo de Cristo, ¿no? Que es el que nos permite entender más claramente eso. Bueno, ellos insistieron, ¿no? Los fariseos. ¿Y por qué mandó Moisés darle acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que son, les permitió Moisés divorciarse de sus mujeres. Pero al principio no era así. Por tercos, terco en otras versiones más literales dice, por la dureza de su corazón, les permitió Moisés divorciarse, ¿no? O sea, darles el libelo, ¿no? O la carta de divorcio. Pero al principio, les repite, no era así. Inclusive les dice, ahora les digo que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Es decir, no conviene casarse, o para qué casarse. Porque, digamos, les digo, ellos estaban acostumbrados a, por cualquier cosa, por cualquier razón, inclusive por cambiar de mujer, ¿no? Le daban eh, el acta de divorcio y tenía que irse, ¿no? Pero él les dijo, cuando ellos responden que entonces para qué casarse, él les dijo, no todos pueden con esto, solo los que han recibido ese don. O sea, que el matrimonio es un don, así como el celibato, eh, ser consagrado al Señor, quedarse soltero, célibe, ¿no? O virgen. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. El que pueda entender esto, a mí, que lo entienda, ¿no? Aquí la idea del que está capacitado para esto, que lo haga. Entonces, este caso de los eunucos que ya explicamos en un pasaje anterior, eh, naturalmente pueda que un hombre nazca sin la posibilidad de procrear, ¿cierto? Entonces, nacen así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres, ¿no? También habíamos comentado el hecho de que los reyes tenían eunucos para que cuiden de sus mujeres, de sus concubinas, ¿no? Que eran bastantes. Y entonces, para asegurarse, pues los castraban, ¿no? Y era algo, era un honor, ¿no? Para alguien ser el eunuco o los eunucos del rey.
Y hay quienes que se hacen eunucos a sí mismos, ¿no? O sea, se quedan vírgenes, que es más difícil, ¿no? Porque un eunuco, que lo hagan eunuco, pues no puede tener relaciones, no puede hacerlo. Pero un eunuco que se haga a sí mismo eunuco, un hombre que se haga eunuco, ¿no? Es más meritorio porque él, o sea, puede tener relaciones, pero por el reino de los cielos no lo hace, se queda virgen, se queda célibe, que es el caso de los sacerdotes. El que pueda con esto, que lo haga. Bien, muchas gracias y bendiciones.